Para arrojar un poquito de luz entre esos cartones ensangrentados de estos casos, nos acompaña en el plató de Código 112 el profesor y doctor en Derecho Penal y Criminología, Samuel Rodríguez. Profesor, buenas noches y bienvenido a Código 112. Hola, buenas noches, Alejo. La primera pregunta, en una investigación así, ¿cómo se puede saber que una herida aparentemente mortal es accidental y no homicida? Bueno, los propios investigadores de policía científica lo que hacen es examinar, en primer lugar, la escena del crimen, y una vez que han logrado establecer todos los testigos que pueden dar lugar a indicios de algún tipo respecto a cómo se ha producido la muerte del sujeto, se los llevan a su laboratorio. El cuerpo es llevado al Instituto Anatómico, al Instituto de Medicina Legal, y se le practica la correspondiente autopsia al cuerpo, la necropsia, ¿no? Pero, profesor, estamos hablando de un cadáver que ha sido, en el primer caso, en 2011, aplastado, en el segundo se le aplastó la cabeza. Ahí hay heridas que son violentas por la fuerza. ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? Cuando, por ejemplo, un homicida podría fingir rompiendo un cuello, el matar a alguien y fingir que también ha sido un accidente. ¿Cómo se puede diferenciar? Los especialistas pueden, de hecho, distinguir entre heridas pre-mortem y heridas post-mortem. Es decir, si el sujeto lo que tiene son heridas que son claramente producidas o infligidas por una máquina que hay en el contexto de la escena del crimen, y se ve que esas heridas ya se han producido sobre un cuerpo que ya no tenía circulación sanguínea, son claramente heridas post-mortem. Lo cual pues puede dar lugar a que se hipotice, por tanto, sobre las causas de la muerte del sujeto en cuestión. En ambas historias, según los datos que trascendieron y los que nos hicimos eco, había sangre en los restos de cartones en los que se encontró el cuerpo. Siguiendo esa teoría que usted nos dice, habría muerto en esos momentos y no antes. Sin embargo, desde su experiencia, ¿no le parece mucha coincidencia dos casos tan similares en el mismo sitio? Bueno, desconozco, por ejemplo, las condiciones de acceso a ese lugar, si es un lugar que puede ser transitado por personas ajenas al mismo, con lo cual en ese hipotético caso pues subirían las probabilidades de que alguien resultara dañado por alguna maquinaria que existiera allí. Casualidad, podría ser, pero lo que nos va a decir, o lo que les va a decir a los especialistas, si es casualidad o no, es el análisis de los indicios y el análisis científico, en definitiva, de la escena del crimen y del cuerpo en cuestión. Se voy a plantear de otra manera. Desde su experiencia como criminólogo, ¿conoce algún caso, le suena o ha tratado o investigado algún caso en el que una muerte aparentemente homicida, creada por la mano de otro hombre, de otra persona, a la postre resultara ser accidental? Bueno, quizá no directamente accidental, pero sí que conozco casos de muertes aparentemente homicidas y que han resultado ser suicidios. Por ejemplo, recuerdo el caso de un sujeto que apareció con la cabeza volada por una escopeta, a la cual sus brazos en principio no alcanzaban para accionar el mecanismo del gatillo, con lo cual podría parecer en principio que era una muerte violenta, pero en la escena del crimen se encontró que el sujeto se había suicidado y había ideado un mecanismo para accionar el gatillo. O también el caso de un sujeto que apareció... Sí. Siguiendo con ese caso, de ahí se puede extraer fundamentalmente la importancia que tendría la inspección ocular en este tipo de casos. Absolutamente fundamental. La inspección ocular y el análisis de los indicios que se obtienen en la inspección ocular. Y precisamente, si me permites, Alejo, de inspección ocular y de otros muchos temas más, como por ejemplo criminología ambiental o violencia o agresividad en redes sociales, vamos a hablar la semana que viene en un Congreso Internacional de Criminología que celebramos en el campus de la Merced de la Universidad de Murcia. Efectivamente, he oído de ese congreso. ¿Qué destacaría alguna de esas ponencias? Bueno, tenemos a prestigiosos intervinientes, académicos con gran experiencia y publicaciones en el ámbito del derecho penal y de la criminología, y sobre todo también expertos, por así decirlo, mediáticos. Es decir, por ejemplo, estará con nosotros el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud.
o también una comentarista televisiva, criminóloga en las tertulias de una cadena nacional, que van a hablarnos, pues como digo, de diferentes temas criminológicos, no estrictamente criminalísticos, como es el caso del que hemos hablado hoy, que es una parte solo de la criminología, sino más amplio, pues temas como los que he comentado. Pues estaremos muy atentos a ese congreso y veremos si quedan plazas todavía. Muchas gracias por venir aquí a Código 112, profesor. Muchas gracias a vosotros. Y ahora hablamos